Todos quienes ya sean, buenos días a todos los que ya se han conectado para iniciar este nuevo webinar del área social comunitaria y la Facultad de Psicología. Vamos a esperar 30 segundos y comenzamos, ¿ya? Por mientras los invitamos, ¿cierto?, a revisar la información de este diplomado que va en la línea de los webinars que hemos sostenido, ¿cierto? Primero el de Sistema de Protección en la Niñez y ahora el de Bienestar Subjetivo con el doctor Miguel Salazar. Así que esperemos 30 segundos y comenzamos este webinar. Bueno, comencemos entonces. Buenos días a todos. Gracias por estar presentes, quienes ya se han conectado. En nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y especialmente el área social comunitaria que hemos organizado este webinar, les damos la bienvenida. Hoy día contamos con la participación de Miguel Salazar. Miguel Salazar, bienvenido a este webinar y gracias por participar. Miguel Salazar es psicólogo de la Universidad Austral de Chile, magíster en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad de la Frontera y doctor en Psicología, Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Girona. Hoy día nos va a acompañar Miguel, ¿cierto?, con una presentación pionera y muy relevante en el ámbito de la protección especializada, específicamente de la protección, ¿cierto?, en el ámbito ambulatorio respecto al bienestar subjetivo. Eh, Respecto a las preguntas, ¿cierto? Los invitamos a dejar sus preguntas en el chat que está disponible en este webinar y yo por mi parte voy considerando todas las preguntas, ¿cierto? Y luego tenemos un espacio de la presentación de Miguel para poder discutir, ¿cierto? Participar respecto a este nuevo y gran e interesante tema que es el bienestar subjetivo en protección especializada. Así que bueno, sin más, Miguel, te doy la bienvenida. Muchas gracias de nuevo en nombre del área social comunitaria y la Facultad de Psicología, ¿cierto? Para poder discutir respecto a bienestar subjetivo en protección especializada. Miguel, ahí estás compartiendo. Habría... Muy bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está. Y se ve bien también. Ok. Sí, se ve bien. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por la invitación. Agradecer al área social comunitaria de la Universidad del Desarrollo por abrir este tipo de espacios de difusión académica, discusión sobre el bienestar de niños, niñas, adolescentes, que bueno, se encuentran recibiendo apoyo de programas de protección de derechos, debido a que lamentablemente en algún momento de su vida han experimentado experiencias de vías adversas y vulneraciones, y por lo tanto abrir este tipo de espacios es sumamente importante. Bueno, en primer lugar, esta presentación se estructura en dos partes. ¿Ya? En un primer momento pretendo entregar algunos antecedentes sobre el bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes en sistemas de protección en el contexto nacional e internacional, dar algunos datos de algunas investigaciones que podrían dar algunas luces también respecto a cómo incorporar este constructo en la lógica de los programas de protección de derechos. Al final de la presentación pretendo introducir algunas ideas respecto a oportunidades y desafíos para el diseño de políticas públicas, particularmente las políticas focalizadas en protección de niños, niñas y adolescentes en sistemas de protección, desde la perspectiva del bienestar. Bueno, ¿qué es el bienestar subjetivo? El bienestar subjetivo puede ser definido como la evaluación autorreportada que presentan las personas respecto a su calidad de vida,
Eh, Autores como Diener y otros señalan que el constructo de bienestar subjetivo se compone de tres elementos, tres componentes. En primer lugar está la satisfacción con la vida, que corresponde a la evaluación cognitiva más reflexiva sobre cuán satisfecho podría estar una persona respecto a su vida en general. Y luego están los afectos positivos y afectos negativos. En el caso de los afectos positivos hablamos de emociones agradables y estados de ánimo como la alegría, el entusiasmo o la gratitud. Mientras que en respecto a los afectos negativos damos cuenta de evaluaciones desagradables como la tristeza, el miedo o la ira que las personas puedan manifestar. La verdad es que la investigación sobre bienestar subjetivo es un campo sumamente activo en los últimos años. Hay una serie de investigaciones también que han otorgado relevancia a este constructo, particularmente porque se ha dado cuenta de que el bienestar subjetivo correlaciona positivamente con indicadores como el rendimiento académico, relaciones sociales positivas, salud mental, resiliencia, y también correlaciona negativamente con una serie de factores de riesgo como la depresión, la ansiedad, el consumo problemático, entre otros. Por lo tanto, su investigación ha ido cobrando cada vez más relevancia eh, y en ese sentido se ha ido incorporando cada vez más en el ámbito académico y también en el ámbito de políticas públicas. En Chile en general existe un número importante de investigaciones en esta línea, principalmente focalizadas en estudiantes, en población general. Hay un número importante también de investigadores activos que están trabajando en el bienestar, ¿ya?, subjetivo de niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, existe una brecha importante respecto al conocimiento de niños, niñas, adolescentes en contextos culturales diversos, en países en vías de desarrollo, y específicamente niños, niñas, adolescentes que están en sistemas de protección, ¿va? Esta brecha no solo está a nivel nacional, sino que también a nivel internacional existe muy poca investigación en comparación a estudios, ¿no es cierto?, que han explorado el bienestar subjetivo en población adulta o en niños, niñas, adolescentes en población general. Eh, en Chile existen alrededor de 4.259.115 niños, niñas, adolescentes, según reportes del censo del año 2017. Y los niños que están específicamente en protección por lo general anualmente oscilan entre los 120.000 niños, lo que equivale a un 3, un 4% de la totalidad de niños, niñas, adolescentes o menores de 18 años. Por lo tanto, los niños que están en sistemas de protección cumplen con esta particularidad de que es un grupo específico que debe ser estudiado, eh, particularmente para poder buscar algunos elementos diferenciadores respecto al bienestar de niños en población general, y en función de eso pensar en adecuaciones a los programas interventivos, pero también poder conocer sus niveles de satisfacción en diferentes ámbitos, en consonancia también con los principios que se establecen en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Eh, Haciendo un análisis del foco que tienen las orientaciones técnicas de los programas de intervención del actual servicio de protección especializada, por lo general uno encuentra que el foco está muy orientado al trabajo en la dimensión individual, familiar. Por lo general se declara la incorporación de dimensiones comunitarias, pero no es algo tan instalado en la práctica. Y por otra parte, destaca también en estas orientaciones técnicas un encuadre desde las carencias, desde los factores de riesgo, desde las vulneraciones, desde una mirada adultocentrista, muchas veces se deja de lado la dimensión de la participación, de conocer la opinión de los niños, niñas, adolescentes respecto a sus niveles de satisfacción sobre diferentes temas. Son importantes para ellos, que pueden estar en la línea de la satisfacción con los amigos, en la dimensión comunitaria, y eso hace que el enfoque esté más centrado desde una perspectiva carencial y adultocéntrica. Eh, yo creo que todos sabemos que en Chile en los últimos años también, a nivel de contexto de país, hemos experimentado una serie de cambios a nivel de marco jurídico, la ley de protección integral, transformación también a nivel de políticas públicas con la creación del nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que de una otra manera también abre oportunidades para poder incorporar nuevos marcos comprensivos,
nuevas perspectivas también de poder entender a la niñez y a la adolescencia, y también a partir de eso poder pensar en distintas formas, ¿no?, de poder abordar también el trabajo dentro de los programas. Eh, y la perspectiva, por lo tanto, del bienestar subjetivo en niños, niñas y adolescentes, y particularmente en niños que están en programas de protección, es importante porque, en función de lo que estaba comentando, aporta una visión distinta respecto a la niñez y a la adolescencia, que es una visión más centrada en los recursos y en las propias voces de los niños, niñas y adolescentes. Eh, este es un panorama a nivel internacional de las investigaciones respecto a niños y niñas que están en sistemas de protección. La verdad, como les comentaba, es un ámbito emergente, en desarrollo. Sin embargo, sí es posible encontrar algunas investigaciones específicas que nos han ido aportando algunos datos interesantes. En general, sabemos que los niños, niñas y adolescentes que están en sistema residencial muestran puntuaciones significativamente más bajas que los niños, niñas y adolescentes que están en población general. Hay estudios en Gran Bretaña, en Cataluña, que han aportado ya una serie de datos respecto a esto y que han problematizado también la necesidad de poder avanzar en investigaciones en este grupo en particular. También hay datos que indican que los niños, niñas y adolescentes en familias de acogida presentan mayor bienestar que los niños que están en sistema residencial. Esto es bien interesante porque en el caso particular de Chile hemos observado en los últimos 4 o 5 años un aumento importante de niños que están en familias de acogida eh, por sobre, ¿no es cierto?, los niños que están en sistema residencial. Eso viene a validar también una política pública de desinstitucionalización de los niños y adolescentes y a validar que el modelo de acogida, familias de acogida, es un modelo que aporta significativamente al bienestar de niños, niñas y adolescentes por sobre las medidas residenciales. Eh, Estos datos también han entregado información importante sobre la importancia de los contextos en el sistema de cuidado alternativo, reforzando la importancia de evitar cambios de residencia, cambios permanentes en los educadores. Se ha observado también que eso influye negativamente en el bienestar de los niños que están en este tipo de sistema. Y en general, en programas de protección de derechos, se ha observado que las niñas, ¿ya?, presentan significativamente menor bienestar subjetivo que los niños, ¿ya? Ese es un elemento importante que en general se ha observado en las investigaciones en niños, niñas y adolescentes que están en contextos de vulneración o en contextos de adversidad, es que las niñas, ¿no es cierto?, presentan menor bienestar. Por lo tanto hay un tema de género que es importante de poder considerar. Y otro elemento importante tiene que ver con eh, la participación de los niños, niños y adolescentes y la relación con los adultos como un tema relevante para el bienestar. En Chile existen investigaciones emergentes en contexto residencial. Hay dos estudios bien interesantes que pueden revisar, están disponibles en Internet, eh, y que nos entregan también información en la línea de los estudios internacionales. Y también contamos con algunos datos específicamente en programas ambulatorios, que son algunos datos que voy a presentar en la siguiente lámina. Eh, este estudio lo incorporé en la presentación porque me parece importante. Es un estudio realizado en el Reino Unido, en donde se les preguntó a los niños que están en cuidado alternativo respecto a aquellos factores que son importantes en relación a su bienestar. Se hicieron grupos focales, se hicieron entrevistas, se hizo un levantamiento cualitativo para poder también ir ajustando los instrumentos de medición. Eh, y lo que aparece son 4 dimensiones, que una serie de indicadores que para los niños, niñas y adolescentes que están en sistema residencial y de familias de acogida son importantes. Eh, por ejemplo, está el dominio de las relaciones, en donde parece que para los niños la satisfacción con el contacto con los familiares, el tener buenos amigos, la facilidad de acceso a los trabajadores sociales también de los dispositivos, la sensibilidad de los cuidadores y la relación con las mascotas son elementos importantes para los niños que están dentro de este sistema. En el dominio de derechos, los niños señalan también la importancia de estar libres de abuso, de intimidación, estigma y discriminación.
eh, elementos, por ejemplo, como saber el nombre de sus profesionales y tener la posibilidad de hablar con ellos en privado, sentirse incluido en la toma de decisiones también que se toman dentro de los programas de intervención. En el dominio de la resiliencia aparecen indicadores importantes como el sentido de pertenencia, tener adultos claves de confianza, la dimensión escolar aparece con mucha importancia también el poder disfrutar la escuela, el apoyo de los cuidadores en el aprendizaje, el acceso al mundo natural, al juego y actividades, pasatiempos y tiempo libre. Y en la dimensión del dominio de la recuperación aparecen elementos como tener segundas oportunidades después de haber cometido errores, acceder a las mismas oportunidades que otros niños, niñas, adolescentes, sentir que la vida está mejorando, contar con servicios de apoyo para ayudar en caso de dificultades y tener un relato de historia personal apropiado para leer. ¿Ya? Estos datos son interesantes porque nos dan algunas pistas respecto a ciertos indicadores que, desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes que están en cuidado alternativo, son importantes de considerar en la lógica, por una parte, de las relaciones y también en lógicas de ciertas variables que podrían estar más bien a nivel de el contexto de las residencias, de los programas, que son importantes también a la hora de poder eh, propiciar y promover, ¿no es cierto?, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Hay otros estudios que son también muy interesantes que se han focalizado principalmente en Cataluña, que han explorado factores del sistema de protección que influyen en el bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo. Acá aparecen como elementos importantes como la participación de los niños, niñas y adolescentes en decisiones que afecten a su vida. El número de colocaciones también aparece como un elemento, y esto se asocia a lo que conversábamos recién, a la estabilidad de los contextos, a mayor cambio, menor satisfacción y menor bienestar subjetivo, es lo que se ha observado. Eh, la cantidad también del tiempo pasado en la colocación es un factor importante. La satisfacción con los cuidadores, con los educadores, compañeros del centro, y también los tamaños del centro. ¿Ya? Es decir, entre más pequeños son los centros, entre más estables son, entre más participación también exista, digamos, estamos generando mejores condiciones para que los niños puedan aumentar su nivel de satisfacción y obviamente a partir de eso promover su bienestar. En Chile, respecto a programas ambulatorios de derechos, hemos observado también algunos elementos interesantes. En primer lugar, hemos observado diferencias de género en relación a niños y niñas, y también respecto a el tipo de programas de protección al cual asisten. Les voy a mostrar algunos datos. Bueno, hemos observado, por ejemplo, que las modalidades preventivas, ¿ya? Modalidades de programas de prevención focalizada, que bueno, es una modalidad que hoy día no existe, que en la reestructuración que ha tenido el servicio, ¿no es cierto?, se ha avanzado hacia una nueva oferta. Estos datos los levantamos en el año 2023, por lo tanto todavía estaba la oferta antigua del servicio. Y hemos observado que los programas de prevención focalizada, los PPF, presentan significativamente más bienestar subjetivo en niños que están en programas de mayor complejidad, ¿ya? Como los programas de intervención especializada y los programas de reparación de maltrato y abuso sexual. En particular, también se observa que los niños que están en programas de intervención especializada son los que presentan significativamente menos bienestar en relación a las otras modalidades, y que la satisfacción, la dimensión de satisfacción consigo mismo, y sí, particularmente esa, es significativamente baja, ¿ya? En la modalidad de pie y de remo. Interesante en el sentido de que esa dimensión está muy vinculada a la autoestima, al autoconcepto, y por lo tanto también se vincula mucho a procesos que gatillen resiliencia, y puede también estar muy marcado por las experiencias de vulneración de derechos que han experimentado. Y un elemento importante es que en general la vida familiar y la satisfacción con los amigos son los ámbitos con mayor satisfacción en las tres modalidades, ¿ya? Entonces, aparece ahí elementos que pueden también generar algunas pistas respecto a cómo incorporar esto en los procesos de trabajo de estos programas.
Hemos observado también que la lógica de los afectos positivos y negativos, que los programas PPF, ¿ya? Que abordan, digamos, un nivel de complejidad de situaciones en teoría menor que los PIPRM, presentan mayor índice de afectos positivos en relación a las modalidades de mayor complejidad, y que el PIE, en particular, son los niños que están en PIE, son los que presentan significativamente más afectos negativos, ¿ya? Es decir, estrés, tristeza, aburrimiento, que las modalidades de PPF y PRM. Acá hay una síntesis descriptiva que por lo general siempre la presentamos cuando trabajamos con profesionales que se desempeñan en el ámbito de derecho, que indica lo siguiente, ¿no? Desde esta perspectiva como de la caracterización respecto a la satisfacción en distintas variables, que los niños, por ejemplo, que están en programas de prevención focalizada presentan alta satisfacción con la vida familiar, alta satisfacción con los amigos, alta satisfacción con el colegio, alta satisfacción con el barrio, pero presentan una moderada satisfacción consigo mismo, ¿ya? Recordemos que es una modalidad preventiva, eh, y es interesante también cómo quizás aquellos ámbitos que a veces son vistos como carenciales, desde el déficit, sobre todo en la dimensión familiar, barrial, para estos niños que están, digamos, en esta modalidad de atención, son significadas como satisfactorias. En el ámbito de los programas de prevención, de reparación de maltrato grave y derecho y abuso sexual, tenemos una alta satisfacción con la vida familiar, alta satisfacción con el barrio, una moderada satisfacción con los amigos, una moderada satisfacción con el colegio y una baja satisfacción consigo mismo, mientras que los niños y adolescentes que están en programas de intervención especializada presentan una moderada satisfacción con la vida familiar, una moderada satisfacción con los amigos, una moderada satisfacción con el barrio, una baja satisfacción con el colegio y una baja satisfacción consigo. Entonces, la pregunta que surge ¿es posible focalizar las estrategias de intervención de los programas en base a estos resultados? Eh, Podríamos preguntarnos también de qué manera se consideran estos ámbitos en el trabajo actualmente con niños, niñas, adolescentes y familias de estos programas, ¿ya? Particularmente la dimensión barrial, la dimensión con el colegio, entre otros. En relación al género, como les indicaba, existen significativas diferencias entre niños y niñas, ¿ya? Particularmente las niñas presentan significativamente menor satisfacción con la vida que los niños prácticamente en todos los ámbitos. Podemos decir que los niños presentan una alta satisfacción con la familia, con los amigos y el barrio, mientras que presentan una intermedia satisfacción con el colegio y consigo mismo, mientras que las niñas presentan alta satisfacción con la familia, una intermedia satisfacción con los amigos, con el colegio y con el barrio, y una baja satisfacción. En general, la familia siempre aparece como un ámbito de satisfacción elevado en todos los niños, ¿no es cierto?, que participaron de nuestro estudio. En los afectos positivos y negativos también se observan estas diferencias de género, es decir, los niños presentan significativamente mayor índice de afectos positivos, mientras que las niñas presentan significativamente mayor índice de afectos negativos como estrés, tristeza, aburrimiento que los niños. Eh, Hemos encontrado también algunos eh, datos que revelan la importancia de la participación infantil en la vida cotidiana, en el bienestar subjetivo. Tenemos algunos antecedentes de que la participación presenta un efecto directo, significativo en la satisfacción con la vida, y que el bienestar subjetivo, en complemento también con el bienestar psicológico, que corresponde a otra tradición teórica que está más asociada al bienestar eudaimónico, eh, pueden promover significativamente mayor bienestar. Entonces, esto nos da luces también de cómo ir complementando perspectivas teóricas. El bienestar subjetivo está más asociado al bienestar hedónico, mientras que el bienestar psicológico está más asociado al bienestar eudaimónico, pero el poder trabajar desde una perspectiva integrada e incorporar la participación de los niños y adolescentes, se sabe que aumenta los niveles de bienestar integral de ellos. Bueno, avanzando un poco respecto a algunos datos cualitativos también que hemos eh, eh, levantado, hemos también, en función de los datos cuantitativos, haciendo algunas preguntas, ¿ya? Tratar de conocer desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes que están en programas de protección de derechos, por ejemplo, por qué
Las niñas presentan menor bienestar que los niños, cómo significan ellos el bienestar, cuál es la influencia de ciertos ámbitos para ellos, y hemos encontrado resultados también bien interesantes. Respecto a la concepción del bienestar subjetivo, desde la perspectiva de los niños y niñas que están en programas de protección de derechos, hemos encontrado que el bienestar es entendido como un estado integral que incluye emociones positivas, la salud mental, pero también la salud física. Eh, eh, los niños nos reportan también que la soledad y los entornos caóticos y violentos afectan negativamente el bienestar. Aparece también muy interesantemente el juego, la ayuda a otros y las relaciones significativas, particularmente a nivel de la familia y las amistades, son elementos que elevan la percepción de bienestar. Respecto a algunos ámbitos y desde una perspectiva ecológica, podemos señalar que la familia es un espacio donde se configura en gran parte el bienestar, particularmente las relaciones afectivas y el apoyo emocional aparecen como aspectos cruciales. Las formas, obviamente, eso está asociado a formas de crianza positiva, mientras que obviamente la violencia intrafamiliar, las comparaciones, por ejemplo, con otros hermanos o con otros niños y las exigencias académicas excesivas influyen negativamente en su percepción de satisfacción con la vida. En particular, la escuela es vivida desde una forma ambivalente. Las amistades escolares generan pertenencia y protección. Sin embargo, el acoso escolar y la presión académica son fuentes importantes de estrés y malestar para ellos. Las amistades, por lo general, son concebidas como una fuente de central de apoyo emocional, y sobre todo como una contención en aquellos momentos difíciles que los niños pueden experimentar, ¿no es cierto?, tanto a nivel familiar como también en el contexto escolar. Bueno, un elemento importante tiene que ver con el barrio, que es algo que generalmente es poco explorado. Eh, los niños que entrevistamos y que participaron de los grupos focales indican que un entorno seguro y tranquilo favorece el bienestar, ¿ya? Mientras que obviamente la inseguridad, en los relatos aparecen situaciones como de balaceras, robos, generan miedo y afectan su calidad de vida. En torno a la percepción de los derechos de la infancia, los niños que entrevistamos reconocen la importancia de los derechos, ¿ya?, como por ejemplo el derecho a ser escuchado y protegido, pero señalan también que en Chile no siempre se respetan, ¿ya?, sobre todo en los contextos familiares y escolares. Y también señalan que el conocimiento y la difusión de los derechos son importantes, obviamente, para poder exigir su cumplimiento. En síntesis, uno puede señalar entonces desde esta información que estoy comentando que el bienestar infantil de los niños que están en programas de protección es una vivencia compleja que tiene que ser entendida desde una mirada contextualizada, particularmente porque está muy influenciada por los vínculos afectivos, por el entorno inmediato de los niños, niñas y adolescentes y la percepción de seguridad. Eh, Acá tengo algunos extractos, bueno, algunas citas de las entrevistas, por ejemplo, respecto a la pregunta de bienestar. Aparece, por ejemplo, citas como estar con las amistades, con la familia, ser sociable, tener autoestima, es jugar a algo que te haga feliz, algo que te emociona, te hace sentir feliz, es cuando ayudas a alguien y él te agradece porque le ayudaste, estar bien con tu familia, estar bien en la casa y tener una buena relación con lo que vives, o sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos a veces, es tener un amigo que te haga feliz, estar con tu familia, no estar solo, no estar encerrado como en tu cuarto, es sentirse feliz consigo mismo, porque si no se siente feliz con él, no va a poder sentir felicidad ni nada. Entonces, si se fijan, aparece esta dimensión de los vínculos, de las relaciones, particularmente en el contexto de la familia y de las amistades. Eh, Les preguntamos también respecto a por qué las niñas tienen menor bienestar que los niños. Esto a propósito de los resultados que hemos ido encontrando en las investigaciones a nivel internacional y también en Chile. En general, lo que nos reportan los niños tiene que ver con diferencias de género que están muy marcadas en los contextos, y que eso genera también una percepción de inseguridad
En las niñas particularmente, no solo en diferentes contextos como la escuela, el barrio, sino que también incluso dentro de los espacios familiares. Acá hay una cita que indica lo siguiente. eh, Porque a las mujeres se les minimiza mucho, es como que las mujeres no pueden salir sin acompañarla, y las mujeres temen mucho por su bienestar, por los femicidios que les pase algo, también porque a veces son muy brutos. Eh, También les preguntamos, bueno, ¿por qué los adolescentes presentan menor bienestar que los niños? Que es un dato que ha aparecido en múltiples investigaciones a nivel internacional, que indica que el bienestar subjetivo decrece en la medida que los niños van creciendo, van pasando a la etapa de la adolescencia. Y bueno, nos comentan lo siguiente. Bueno, los adolescentes tienen el positivismo más bajo porque a ellos a veces le obligan a hacer algo que ellos no quieren hacer, o a veces algunos terminan madrugando haciendo tareas, estudiando para alguna prueba, exámenes y eso. Otro niño nos indica, creo que porque los niños no tienen problemas y ellos pasan jugando. Y los adolescentes a veces tienen problemas de empleo. Cuando tú vas creciendo, como que ya vas teniendo cada vez más responsabilidades y eso igual afecta. Van orientadas las respuestas que nos dan los niños a las exigencias que van apareciendo en el contexto escolar, eh, y en otros contextos también, y que de una u otra manera eso va influyendo negativamente en la percepción de bienestar de los niños. Respecto a la pregunta sobre la importancia de los derechos de la infancia para el bienestar, bueno, acá hay un extracto que dice lo siguiente. Son muy importantes porque sin estos derechos, no sé, por ejemplo, no podríamos estudiar tal y como lo hacemos ahora, no tendríamos lo que tenemos ahora tal y como es los derechos, porque gracias a esos derechos tenemos derecho a opinar y a que nos escuchen los mayores, tanto el tribunal, la escuela, todo. Tenemos derecho de que nos escuchen, derecho a opinar sin que nos juzguen al mismo tiempo o digan, no, tú eres menor, no puedes opinar. No, sí podemos opinar. Nos indican también respecto a que los niños, bueno, respecto a la percepción de respeto de los derechos, otro niño nos indica. Yo podría decir que depende de la familia, depende de todo eso, porque hay familias que ni siquiera respetan eso y no pueden escuchar al niño. Por ejemplo, mi familia paterna no respetan mis decisiones, no respetan lo que yo pienso, no respetan nada de lo que yo hago. Entonces, como les indicaba en las primeras láminas, la participación y la relación con el mundo adulto es un elemento clave también para los niños en relación a su bienestar. Bueno, algunas ideas respecto a, a la protección integral basada en esta perspectiva del bienestar. Lo primero es que la incorporación del bienestar subjetivo en los programas y en la protección de derechos podría funcionar como una brújula que podría actuar como criterio ético y práctico para evaluar la calidad de las intervenciones. ¿Ya? Respecto a los datos que yo les comentaba recién, indica la evidencia internacional y también los estudios que tenemos en Chile, eh, podemos señalar que reforzar programas preventivos con énfasis en la participación y el enfoque de género es un elemento clave. También la importancia de ir más allá de la mirada respecto al daño, sino que centrarnos también en cómo los niños viven y cómo sienten los diferentes ámbitos de su vida cotidiana desde esta perspectiva del bienestar. ¿Ya? Un cambio en la forma de poder entender también eh, la intervención, la comprensión también del trabajo al incorporar la perspectiva del bienestar subjetivo. Eh, la incorporación, por ejemplo, del bienestar subjetivo en la lógica de protección es importante en el sentido de que es un concepto, podríamos decir, teóricamente simple, ¿ya? De poder explicar, de poder comprender, y eso también tiene la virtud de que abre espacios de diálogo intersectorial, ¿ya? O sea, es útil, por ejemplo, para profesionales clínicos, sociales, educadores, autoridades, ONGs, entre otros. Entonces, va más allá de lo meramente psicológico, ¿ya? Sino que también abre eh, la posibilidad de trabajar desde una perspectiva intersectorial, interdisciplinaria, entendiendo también que los ámbitos que influyen en el bienestar están muy marcados por elementos contextuales, por lo tanto la mirada ecológica, la mirada más amplia, incorpora también a otros actores importantes en los procesos de trabajo. Y también
nos puede abrir luces respecto al riesgo de replicar intervenciones que pueden perpetuar la desprotección si no se considera el bienestar subjetivo. Por ejemplo, podríamos pensar en acciones que formalmente protegen, ¿ya? Como la judicialización, el ingreso a programas, pero que pueden ser experimentadas por los niños como desprotección si no se toma en cuenta la perspectiva de los niños y adolescentes. Bueno, acá tres elementos importantes. Eh, Tenemos tres conceptos que uno podría pensar que serían importantes de relacionarlos con el bienestar subjetivo, que tiene que ver con la protección y la participación, que son elementos que hoy en día están muy instalados a nivel de política pública y en las lógicas de los programas de protección de derechos. Desde la perspectiva de la protección, que es el eje más clásico del sistema de protección, se busca garantizar que los niños y adolescentes estén a salvo de abusos, negligencias, maltrato y violencia, ¿ya? Eso uno lo observa generalmente en que existen protocolos, en que hay muchas veces posibilidades de poder derivar, a pesar de que hay probablemente listas de espera, pero existen protocolos, tratamientos, evaluaciones de riesgo, y podríamos decir que el servicio ha ido avanzando en esa línea, ¿ya? Ahora, esto tiene un riesgo porque la protección por sí sola, es decir, la protección sin incorporar participación, puede convertirse también en control, ¿ya? Es decir, la protección sin bienestar podría ser funcional a resolver un problema, pero no necesariamente transformadora. Por eso es muy importante que la protección pueda dialogar con la participación y con elementos del bienestar subjetivo. En el caso de la participación, que está más orientada a la escucha y a promover la capacidad de agencia de los niños y adolescentes, está no solo consignada como un principio de la Convención de los Derechos del Niño, sino que también se ha ido avanzando cada vez más a buscar una operacionalización de esto en los procesos de trabajo, ¿ya? Que se desarrollan los programas. Sin embargo, esa participación está muy dada solo a un nivel intraprograma y no necesariamente se visualiza la participación de los niños y adolescentes en otros espacios, ¿ya? Extraprograma, como podrían ser las dimensiones, la dimensión comunitaria, barrial, el colegio, entre otros ámbitos que ya hemos observado que son importantes para los niños, niñas y adolescentes. Acá también podría haber un riesgo porque la participación sin protección podría exponer también a los niños a más riesgo. Por lo tanto, es muy importante que la participación pueda cruzarse con la protección y también con el bienestar subjetivo. Y bueno, el bienestar subjetivo nos aporta una mirada más amplia respecto a la comprensión de las trayectorias de vida de los niños, a su situación actual y a los procesos de trabajo. No basta saber qué les pasó, sino que también es importante saber cómo viven lo que les pasa, y permite pasar desde una lógica del déficit a una lógica del desarrollo, ¿ya? Eh, Estos tres elementos en relación son muy potentes porque hablar de bienestar sin protección y sin participación también se corre el riesgo de poder invisibilizar el daño o a veces incluso romantizar el sufrimiento, ¿ya? No olvidemos que los niños están ahí por haber experimentado lamentablemente vulneraciones de derechos. Por lo tanto, estos tres conceptos de manera interrelacionada pueden aportar muchísimo a tener una mirada mucho más amplia respecto a lo que es la protección integral. Algunas ideas finales. Primero, considerar a los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección como informantes clave de su bienestar es importante, ¿ya? Poder explorar indicadores de bienestar abajo arriba, digo yo, ¿no? Eh, para poder distinguir lo que habitualmente se hace desde las medidas más tradicionales de intervención, que están muy centradas desde la perspectiva técnico-profesional, adultocentrista. Los niños pueden tener diferentes perspectivas a los adultos. Ambas perspectivas en complemento pueden nutrir muchísimo los programas. En segundo lugar, los datos que tenemos dan cuenta también de poder perfilar las intervenciones en relación a estas variables de género, programa y edad. Eh, el bienestar subjetivo debe ser entendido también desde una perspectiva multidimensional, la mirada ecológica, por ejemplo, que presentaba en los datos cuantitativos y también en los datos cualitativos que hemos encontrado en nuestras investigaciones. ¿Y qué implicancias tiene esto para la intervención preventiva especializada?
Interesante también saber que los ámbitos de mayor satisfacción para los niños que están en programas ambulatorios en general están en la línea de las familias y los amigos, mientras que la satisfacción con sí mismo es la dimensión, digamos, más disminuida, que probablemente está muy vinculada al impacto de las vulneraciones de derechos y que debiera ser un foco también de trabajo importante dentro de los programas. Eh, Finalmente, surge obviamente la posibilidad en esta lógica de transformación de políticas públicas, nuevos marcos jurídicos, de por qué no instalar un sistema de monitoreo por parte de instituciones públicas, de indicadores de bienestar en niños, niñas, adolescentes y usuarios del sistema de protección, que sirva como una brújula, ¿ya?, para poder evaluar desde una perspectiva técnica y también ética los procesos de trabajo que se desarrollan actualmente en los programas. Con eso termino la presentación, Claudio, y bueno, abro el espacio también para preguntas bueno, y diálogo en función de lo que acabo de presentar. Bueno, muchas gracias, Miguel, por esta presentación. La verdad que, bueno, hay varias consultas, las voy a canalizar en este minuto para que podamos discutir un par de minutos. Primero, qué importante e interesante lo que transmite, ¿cierto? Situar de nuevo a los niños, niñas y adolescentes en sus dimensiones relacionales, contextuales, ¿cierto? En los recursos, ese es como el primer como resumen que uno podría hacer de esta presentación. Como decía, salir de el énfasis, ¿cierto?, de la protección y complementar, sobre todo en este marco de rediseño de la desprotección y protección con este cambio en el servicio, ¿cierto?, que nos decía Jorge Martínez en el webinar anterior, pero integrar todas estas dimensiones cotidianas de lo que hace un niño, niña, adolescente en su cotidiano, en definitiva, ¿cierto? Más allá de la situación de protección. Entonces, en este marco, la primera pregunta es respecto a la evidencia y lo que has revisado en este desarrollo de investigación, ¿cierto? Si te has encontrado con estrategias, técnicas de intervención, ¿cómo esto lo llevamos a la práctica, en la ejecución de los programas, sobre todo, como te decía, en esta nueva oferta rediseñada del servicio, en este plan de implementación, ¿cierto?, de la nueva oferta de los AFTPF, y ahí la pregunta en específico nos dicen cómo implementar estrategias, técnicas, si hay algo al respecto que puedas señalar. Bueno, es una muy buena pregunta. Acá puedo decir dos cosas. Lo primero es que al ser un tema emergente, hoy en día el nivel de investigación está en poder visibilizar indicadores respecto al bienestar de niños que están en sistemas de protección y que en base a estos elementos, por ejemplo, como la relevancia de la participación, la relevancia de los vínculos familiares, la relevancia de los amigos, hoy en día se está, digamos, avanzando, tratando de avanzar a poder operacionalizar esto en modelos de intervención que tengan este componente de la multidimensionalidad y también incorporen desde una perspectiva ecológica estos distintos dominios. Ese es un desafío actualmente, ¿ya?, de cómo toda esta evidencia, todos estos datos se traducen en estrategias concretas para poder promover el bienestar de los niños y adolescentes. Hoy en día yo te diría que se está caminando hacia eso. Ahora, uno podría revisar también estrategias de trabajo que están presentes en las normas técnicas, por ejemplo, del Servicio Nacional de Protección de Derechos. Si bien no está incorporado este constructo del bienestar subjetivo propiamente tal, ¿no? A veces se habla de bienestar a nivel general, pero el bienestar tiene distintas puertas de entrada, o sea, hay distintos enfoques teóricos también al respecto. Pero uno podría observar que hay una relevancia importante a la incorporación de la participación, por ejemplo, a través del modelo de Landy, y que se ha ido tratando de avanzar en estrategias concretas también para poder promover la participación, ¿ya? Pero yo diría que ahí hay una dificultad, porque muchas de esas orientaciones técnicas que actualmente están no tienen un componente operativo. Por lo tanto, se comprende la relevancia de estos indicadores, pero no se ha avanzado tan operativamente para resolver el cómo se hace en la práctica. Entonces, es muy interesante esa pregunta y yo creo que es uno de los desafíos que viene ahora, ¿ya?, habiendo instalado este tema, habiendo conocido también algunos indicadores, lo que viene ahora, y bueno, estamos trabajando también en algunos proyectos en esa línea, es poder avanzar hacia un componente más bien interventivo, tomando en cuenta todo lo que ya se sabe. Perfecto. Y en ese mismo marco, bueno, consulta a Romina a propósito de que ella trabaja en salud.
Y efectivamente tú mencionaste la ley de garantía y todo este cambio. Hoy día estamos viviendo un cambio, como citó de nuevo a Jorge en el webinar anterior, ¿cierto? Un cambio en el sistema. Tenemos una ley de garantía, tenemos un foco en la intersectorialidad. Entonces, Romina, desde el ámbito de salud, también nos pregunta, en la misma lógica, el desafío de aplicar esta mirada. Entiendo que la participación podría ser, por lo que indicas tú, ¿cierto? El decreto 14 y otros que están hoy día hablando de la necesidad de escuchar, ¿cierto? Y hacer carne estos principios de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, desde la perspectiva intersectorial, ¿cómo lo piensas o qué has encontrado en la evidencia? ¿O tendríamos que desde el mismo servicio impulsar, ¿cierto? Esta articulación con salud? ¿Cómo te lo imaginas o cómo se ha visto en la evidencia este trabajo, ¿cierto? Más transversal respecto al bienestar subjetivo de la niñez? Uno de los aspectos positivos del bienestar, particularmente el bienestar subjetivo, es que es un constructo que abre posibilidades de diálogo, ¿ya?, respecto a distintos sectores, ¿ya? Por lo tanto, no solo es un tema de protección de derechos desde el Servicio Nacional, sino que también esto podría ser incorporado, obviamente, en el ámbito jurídico, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación. ¿Ya? En el ámbito de educación hay quizás mucho más desarrollo a propósito de que la investigación en general, en niñez y adolescencia desde el bienestar subjetivo, al menos en Chile, está muy vinculado a los contextos escolares. Pero en salud no es un constructo todavía que se está instalando, que se discuta, digamos, su instalación. Yo creo que acá es clave la mirada de sistema, ¿ya?, más que de programa, que es lo que se conversaba en el webinar anterior y que son discusiones que se están teniendo hoy en día, y que, por ejemplo, uno podría pensar que desde un nivel más macro, como ministerial o desde la subsecretaría de la niñez, podría instalarse como un gran paraguas el bienestar, ¿ya?, de los niños, y que ese gran paraguas pueda, digamos, ser transversal a la salud, a la educación, a los programas de protección de derechos, a los tribunales de familia, entre otros, porque el bienestar subjetivo puede servir, digamos, como una medida para poder medir resultados, ¿ya?, del trabajo, pero también un proceso, entendiendo que el bienestar subjetivo está dado en una lógica actual, ¿ya? No es lo que el bienestar que los niños van a tener a futuro, ¿no?, como la perspectiva del desarrollo, sino que es una lógica actual. Entonces, hay que entenderlo como una lógica de sistema y yo creo que este paraguas del bienestar puede ser muy importante para poder articular distintos sectores. Ahora, ¿cómo se incorpora en la práctica? Bueno, en Chile hay investigaciones, hay instrumentos disponibles para poder evaluar la satisfacción con la vida en niños, niñas, adolescentes. Eso está disponible. En general, hay investigadores con mucha trayectoria que han ido avanzando en eso también, por lo menos con 10 o 15 años ya de trabajo, y existe instrumental, existen modelos también que se están generando desde el mismo laboratorio de bienestar subjetivo de la Universidad del Desarrollo, orientados a promover el bienestar en la escuela. Por lo tanto, es un tema en desarrollo, ¿ya? Entonces, por ahí también podría pensarse en una bajada al contexto de salud, ¿ya?, tomando también las experiencias que quizás en ciertos contextos ya están un poco más desarrolladas, pero que en otros ámbitos todavía es un desafío. Perfecto. En ese sentido, Miguel, tú, claro, expresas bien, al menos en los comentarios acá, este tema de los límites, ¿cierto? Ciertos límites a la participación hoy día en un proceso de cambio desafiante. Entonces, hay dos preguntas que nos hacen los asistentes. Respecto, primero, ¿cuáles son los límites de la participación que se observan hoy día en la práctica? ¿Cierto? ¿Cómo observas tú esos límites a la participación? Y dentro de este mismo marco, ¿cierto? Si se requieren ciertas competencias, conocimientos que impulsen o que sean necesarias la formación de los profesionales técnicos, ¿cierto?, que trabajamos en esta área en general con los niños, niñas y adolescentes. Esas dos preguntas, límite de participación y qué puedes decir respecto a la necesidad de formación en este tema específicamente. Sí, a ver, muy interesante la pregunta. A ver, voy a responder respecto a lo que yo conozco, lo que tampoco es tan profundo como a la lógica de los programas, pero lo que uno puede observar obviamente es que se ha reconocido que que la incorporación, por ejemplo, en la práctica de los enfoques transversales, o sea, particularmente también la participación, no solo como un principio, sino como un Sí, enfoque transversal orientado a la intervención concreta con los niños y adolescentes, ha sido un desafío porque en la práctica
no necesariamente se asegura, digamos, espacios de participación que sean sustantivos para los niños y adolescentes que están en programa. Entonces, yo he visto en esta transformación del marco jurídico y transformación también de las políticas públicas un esfuerzo por ir operacionalizando eso. ¿Ya? Entiendo que el Servicio, por ejemplo, Nacional de Protección a la Adolescencia, ha incorporando ciertos modelos, como el modelo del ANDI, pero son modelos también que siempre están pensados en una lógica desde política pública, es decir, desde lo que puede pasar dentro de un programa, o sea, como la firma de un plan de intervención, la co-construcción de ciertos objetivos de trabajo, pero es importante también considerar la participación en otros dominios extra programa, particularmente en lo que pueda estar pasando a nivel escolar, a nivel comunitario, que probablemente todavía no está tan operacionalizado y puede escapar también al marco de acción que los programas puedan tener. Ahí hay una distinción entre la participación intraprograma, que es lo que se está promoviendo, ¿ya? Y la participación de los niños y adolescentes más allá del programa, ¿no? Más allá de ser usuario, digamos, de un dispositivo de protección de derechos. En particular, hay estudios que obviamente indican que la participación es un factor protector en sí mismo, que promueve resiliencia, promueve bienestar. eh, Sin embargo, ¿no es cierto? El desafío metodológico todavía está muy presente. ¿Ah? Eh, Eso respecto a la participación. Bueno, que los niños que están en el sistema de protección tienen también ciertas limitaciones, digamos, estructurales para poder participar, si bien la participación ya para los niños en población general es difícil, para los niños que están en programas de protección de derechos es mucho más, ¿no? Se necesitan también contextos sensibilizados. Veíamos en los datos también que exponía recién que el tema del estigma muchas veces también de participar a un programa de este tipo limita también a veces las posibilidades de participación en estos ámbitos más allá del programa. ¿Ya? Entonces es un tema eh, importante, ¿ya? Importante porque aparece en estudios internacionales, aparece en Chile, tanto en niños en cuidado alternativo como en programas ambulatorios. Entonces es un factor sobre el cual debemos continuar investigando y continuar también trabajando, pero en esta línea más bien operativa, ¿no? Del cómo. Bueno, respecto a la formación en general, eh, obviamente poder incorporar diferentes perspectivas de bienestar es importante desde un punto de vista teórico. Como les indicaba, hay distintas tradiciones, cosas que hoy en día, digamos, se ha ido instalando en la política pública, en la discusión. A veces eso hace que los conceptos se pongan un poco de moda, y en eso también es importante tener claridad de las diferentes perspectivas teóricas para tener puntos en común. No hay muchos espacios de formación. Yo, bueno, por eso valoro mucho también la propuesta formativa que se está desarrollando, ¿no es cierto?, desde la Universidad del Desarrollo. Podríamos decir que es uno de los primeros programas a nivel de formación que incorpora esta mirada del bienestar desde una perspectiva multidimensional. Eh, Debiera estar también presente herramientas operativas para poder promover esto en la práctica, que era lo que le comentaba que es un desafío, por lo tanto es importante que esto también se vaya trabajando desde los espacios académicos, pero ojo acá, también mucho del cómo no está presente necesariamente en los espacios académicos, sino que está presente en la experiencia que tienen organizaciones de la sociedad civil que llevan trabajando estos temas desde la práctica muchos años, profesionales, equipos que en la práctica, ¿cierto? Saben mucho de esto, ¿ya? Del cómo, pero que desde una lógica, en conjunto con una lógica académica, podría generarse mucho más potencia. Yo creo que ahí hay que escuchar también, ¿no? A veces escuchar y aprender de la gente que está en los programas trabajando día a día podría ser un buen punto de partida para avanzar, digamos, en estos modelos más operativos. Y bueno, podría aportar eso, estrategias también obviamente de cuidado, y bueno, ya ahí vamos en una lógica mucho más amplia que involucra el trabajo en contextos también complejos, como son, digamos, las instituciones que trabajan en protección especializada, instituciones calientes, ¿no es cierto?, como se denominan, en donde la lógica también del cuidado, del mutuo cuidado y del autocuidado es relevante para
poder, obviamente, desempeñarse de buena manera, ¿no? Tratando en que promovemos bienestar, estamos tratando de promover bienestar en otros, es importante también esta lógica de que las instituciones lo adquieran también desde una lógica organizacional. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por lo que te escucho. Entonces, estamos frente a una serie de desafíos, creo que estos de vanguardia, como dices tú, pero en un terreno, por lo que te escucho, bastante fértil a propósito del cambio en el servicio, la ley de garantía, esta idea de sistema, no de programa, ¿cierto? A lo que estábamos antiguamente acostumbrados, ¿cierto? Y esta dimensión multinivel, ¿cierto? Ecológica a la que tú invitas, donde se releva todo el cotidiano, el barrio, ¿cierto? Los pares, los amigos que se incorpora en la lógica de la intervención especializada y que también desde el marco intersectorial, ¿cierto? Suma educación, suma salud y ahí creo que en ese sentido, por lo que indicas, es el desafío tanto en la formación, la recuperación de todas las prácticas de terreno, ¿cierto? Pero me parece súper interesante que ahora tengamos evidencia, esto está informado, ¿cierto? De alguna manera con estudios y esté avalado lo que cotidianamente los equipos hacían o preocupaban, ¿cierto? Y se preocupaban de hacer este trabajo en lo cotidiano, en que el niño se mantenga o el adolescente en el establecimiento, que esté conectado con su barrio, y hoy día lo estamos dotando de un cuerpo de conocimiento, ¿cierto? Y queda el desafío, en lo que ya se está trabajando, de promover y generar un conjunto de estrategias y prácticas, ¿cierto?, para abordarlo. Así que en honor al tiempo, Miguel, y a todos los asistentes, bueno, queda bastante por discutir, ¿ah? Yo creo que este es un tema en desarrollo muy interesante, así que muchísimas gracias. Vamos a compartir la información de este webinar con todos los asistentes y en nombre del área social comunitaria y la Facultad de Psicología, ¿cierto? En el marco de la difusión del diplomado en Bienestar y Protección a la Niñez, especialización para la intervención multinivel. Les damos muchísimas gracias por su participación y escucha atenta y gracias especialmente a ti, Miguel, por compartir este conocimiento, ¿cierto?, de vanguardia, recientemente generado, ¿cierto? Así que muchas gracias, Miguel. Que estén muy bien. Gracias a Chao, todos. muchas gracias.